vamos a ver el ángulo de dos rectas. Aquí en el sistema cartesiano tenemos una recta oblicua llamada L1 con pendiente M1 que va a formar un ángulo de θ1 con el eje X. Si proyectamos aquí en esta parte donde se cruzan las dos rectas, vamos a obtener igualmente un ángulo θ1 porque este ángulo es igual que este ángulo. Luego la recta L2 con pendiente M2 va a formar un ángulo de θ2 con el eje X, y con la recta L1 va a formar un ángulo alfa. Esta parte es igual que este ángulo, entonces aquí va a ser igual θ2. Entonces allí decimos que θ2 es igual a alfa más θ1. Despejando alfa es igual a θ2 menos θ1. Comprobando, para llegar a esta fórmula, partimos entonces aquí. Tangente de alfa. Tangente de alfa. Tangente, pero alfa es igual a θ2 menos θ1. θ2 menos θ1. Y esto es igual tangente de θ2 menos tangente de θ1. Sabemos que la pendiente es igual a la tangente, es decir, m es igual a la tangente. Aquí reemplazando tendríamos lo siguiente, aquí en esta parte. Si sabemos que la pendiente, o sea m, es igual a la tangente, en lugar de m2 sería tangente, aquí, tangente de θ2 menos la pendiente es igual a la tangente, menos tangente de θ1, entre 1 más el producto de tangente de θ2 y tangente de θ1, tangente de θ2 por tangente de θ1. Si queremos llegar a la misma fórmula, pues es igual. Tangente del ángulo es igual a m, es decir, a la pendiente. Entonces tendríamos aquí tangente de θ2 es igual a m2 menos tangente de θ1 es igual a m1, entre 1 más el producto de las dos pendientes, m2 por m1. Entonces de esa manera se comprueba tangente de alfa, o sea de este ángulo, tangente de alfa es igual a la pendiente de la recta 2 menos la pendiente de la recta 1, entre 1 más el producto de estas dos pendientes. Entonces con esto llegamos a la misma fórmula. Aquí tenemos tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a la pendiente 2 de la recta 2 menos la pendiente 1 de la recta 1, entre 1 más el producto de estas dos pendientes. Aquí tenemos el área de un polígono en función de las coordenadas. Como vemos, aquí ya tenemos que determinar el área de la figura. En este caso es de un triángulo. Aquí tenemos, miren, en el sistema de coordenadas, en un plano, el punto 1, el punto 2 y un punto 3.
como si tuviéramos una mesa en forma de triángulo. Tenemos aquí el punto M1, el punto M2 y el punto M3. En estos casos, para determinar el área de un triángulo, en estos casos, para calcular el área ya es mediante determinantes. Entonces, el área sería igual, el área es igual a un medio, como tengo tres puntos, miren, punto P1, punto P sub 2, punto P sub 3, y cada uno de ellos tienen coordenadas. Entonces aquí sería x1, este punto, x2 y x3. Igualmente, en este caso es con las x y con las 10. Igualmente aquí tenemos y1, y2, y3. Para desarrollarlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar la primera fila. Entonces lo copiamos, la primera fila, x1 y y1, y empezamos a desarrollarlo. Sería A, el área es igual a un medio, abro corchetes, x1 por y2 más x2 por y3, x2 por y3 más x3 por y1, x3 por y1. Aquí sería menos, abro paréntesis, menos y1 por x2, y1 por x2 más y2 por x3 más y3 por x1. Entonces, aplicando esta fórmula ya se desarrolla la figura para calcular el área. Vamos a desarrollar un ejemplo. Aquí nos dicen demostrar que los puntos A 3,8, B menos 11,3, C menos 8, menos 2 son vértices de un triángulo isósceles. ¿Qué significa? Triángulo isósceles, que debe tener dos lados iguales. Entonces tenemos que demostrar que los dos lados sean iguales. El ejercicio nos dan hasta este enunciado. Ustedes ya tienen que graficarlo de acuerdo a estas coordenadas. En este caso ya yo lo he graficado. Entonces tenemos tres puntos. El punto A como si fuera P1, el punto B como si fuera el punto P sub 2 y el punto C como si fuera el punto P sub 3. Y aquí, como en el punto A, como si tuviéramos la coordenada, por ejemplo, 3, x1, 8, y1. En B, menos 11, x2, 3, y2. Y en el C, aquí, x3, como si fuera menos 8, y y3, menos 2. Entonces, sabiendo eso y las fórmulas que hemos visto, lo empezamos a desarrollar. Miren, sabemos que la distancia, la fórmula de la distancia ya lo vimos. La distancia es igual a raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado.
como tengo 3 puntos para calcular, por ejemplo, de B a C, aquí sería x3 menos x2, y3 menos y2. Entonces ahorita lo vamos a ver. Empecemos entonces con el lado A, B. Solamente empezamos a reemplazar. Distancia es igual a la raíz cuadrada aquí de A a B. x2, ¿cuánto vale x2? x2 es menos 11. Menos 11. De acuerdo a la fórmula dice menos x1. x1 es 3. Menos 3 al cuadrado. Ahora con la y, con la coordenada y, aquí y2 es 3, de acuerdo a la fórmula, menos y1 es 8, al cuadrado. Resolviendo, fíjense, resolviendo todos estos valores, obtenemos raíz cuadrada de 221. Lo pueden sacar la raíz cuadrada, o si no, nada más lo dejamos ahí. Ya obtengo entonces la distancia de A a B. Ahora quiero calcular la distancia de B a C. Entonces, esto sería de A a B. Ahora la distancia de B a C. Igualmente raíz cuadrada ahora aquí x3 menos x2 menos 8 menos 8 menos 11 menos 8 menos menos 11, entonces tendríamos menos menos, entonces es más 11 al cuadrado, porque menos este signo y menos 11 da positivo, más. Ahora y3 es menos 2 menos 2 menos 3 al cuadrado. Como está al cuadrado, todo signo negativo se vuelve positivo, o sea, todo número negativo se vuelve positivo. Por ejemplo, aquí vamos a obtener menos 5, ¿no? Menos 5 al cuadrado es 25 positivo. Y desarrollando todos estos valores, vamos a obtener raíz cuadrada de 34. Esto corresponde al lado BC. Ahora calculo la distancia de A a C. Distancia raíz cuadrada aquí x3 es menos 8 menos x1, aquí es 3, menos 3 al cuadrado, más y3 es menos 2 menos 8 menos 8 que es y1 al cuadrado. Fíjense, resolviendo todos estos valores, elevando al cuadrado y sumando, vamos a obtener
raíz cuadrada de 221. Esto corresponde al lado AC. Como ven, tengo un triángulo. El lado AB es igual, el lado AB es igual al lado AC. Entonces, sí es un triángulo isósceles. Aquí nos dan otro ejemplo. Nos dicen hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de. Aquí nos dan un inciso A. Nos dan dos coordenadas, menos 8, menos 4, 5,9. Miren, el enunciado también hasta ahí llega. Con estos enunciados, entonces yo tengo que construir la gráfica en el plano cartesiano. El primero, entonces, como si fuera el punto 1, y el segundo como si fuera el punto 2. Entonces, aquí estas coordenadas, el menos 8 como si fuera x1, el menos 4, y1, y aquí 5 como si fuera x2, y aquí 9 como si fuera y2. Entonces, como si tuviéramos punto 1 y punto 2. No nos dan más datos. Con estos datos ya yo construyo la gráfica. Empiezo a determinar el sistema cartesiano y luego a colocar las coordenadas. En este caso la coordenada 1 sería menos 8 menos 4. Menos 8 que está aquí, estos son negativos. Menos 8 menos 4, menos 8x y menos 4y, entonces el punto queda aquí. Luego 5 positivo x, 5 con 9 en y, con 9. Entonces 1, y aquí tengo la coordenada 5.9. Y luego lo 1 mediante una recta. Lo que me dicen es calcular la pendiente y el ángulo. Sabemos que la pendiente se designa como m es igual a la tangente del ángulo. En este caso voy a calcular la pendiente con respecto al eje x. Este ángulo. Y sabemos también que es igual, de acuerdo a fórmula, a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Con esta formulita entonces calculo. Entonces aquí reemplazo. ¿A cuánto equivale y2? y2 es 9. De acuerdo a fórmula menos. y1, ¿quién es y1? y1 es menos 4. Con este menos entonces es positivo, más 4. Entre x2, ¿quién es x2? 5. Menos menos 8. Menos 8 se vuelve positivo. Sería 8. Porque menos por menos es más. Entonces, aquí ¿cuánto nos daría? 13 sobre 13. 9 más 4, 13. 8, 5, 13. Esta respuesta es 1. Entonces, fíjense aquí, la pendiente tiene valor 1. Entonces digo lo siguiente: m es igual a tangente de teta.
la pendiente es 1, es igual a tangente de teta. Luego aquí despejo teta, entonces aquí ya va a ser teta, va a ser igual a la inversa de la tangente, o sea, a tangente inversa de 1. Sigo despejando teta, será igual. Ahora, la inversa de la tangente de 1 es 45 grados. Quiere decir que entonces este ángulo es 45 grados. Desarrollando otro ejemplo, aquí nos dan un enunciado: hallar el área del triángulo cuyos vértices son los puntos de coordenadas, y aquí nos dan las coordenadas. La coordenada 1 es 2,3, la coordenada 2 5,7 y la coordenada 3 menos 3,4. Hasta ahí entonces nos dan el enunciado. Nosotros ya tenemos que construirlo, la gráfica. Primero el sistema cartesiano y luego las coordenadas, y unir los puntos para determinar el triángulo. Entonces aquí nos dice que calculemos el área de este triángulo. Miren, este punto como si fuera el punto P sub 1, P sub 1, X1, Y1. Este de acá como si fuera P sub 2, X2, Y2. Y el de acá como si fuera P sub 3, X3, Y3. Con esto entonces ya es muy fácil determinar ya el área aplicando la fórmula. La fórmula en estos casos es área es igual a 1/2, aplicando determinantes, x1, x2, x3, y1, y2, y3. Recuerden que se incrementaba la primera fila, x1 y y1. Entonces simplemente aquí reemplazo el área, entonces igual aquí a 1/2 ¿quién es x1? 2, x2 5, x3 menos 3, y1 3, y2 7, y3 4, entonces aquí incrementamos la primera fila 2 y 3 y empezamos a desarrollar. Sería entonces aquí el área es igual a 1/2, abro corchetes, aquí 2 por 7 14, más 5 por 4 20, aquí más, pero como es menos, aquí me va a dar negativo, 3 por 3 9 negativo, menos, acá 3 por 5 15, más, pero aquí me va a dar negativo, 7 por 3 21, 21 negativo, y luego aquí tengo 4 por 2 8, más 8.
Entonces, desarrollando, aquí tengo un medio, desarrollando todo esto me va a resultar 23. Entonces, área es igual, la mitad de 23 es 11.5. Entonces aquí sería unidades cuadradas, como es área, unidades cuadradas.